Hola, exploradores del conocimiento. Bienvenidos a Geografía Oculta, el lugar donde descubrimos los misterios y secretos del mundo que nos rodea. En este canal vamos a viajar a través de mapas, historia, geografía y todo lo que nos conecta con nuestro planeta. Así que, prepárate para adentrarte en un nuevo viaje de aprendizaje. ¡Vamos allá! Eres el capitán de un carguero que navega por el vasto Océano Pacífico. En una noche tranquila, el radar muestra una ruta directa y rápida hacia su destino hasta que nota algo extraño. Una sección entera del océano. Una línea recta perfecta completamente desprovista de barcos. Es la ruta más rápida, pero ningún capitán se atreve a tomarla. ¿Por qué? ¿Qué tiene esta enorme y misteriosa parte del océano que los barcos se niegan a atravesar? El Pacífico es enorme, tan vasto que algunas zonas están a más de 1600 millas de cualquier tierra. Si un barco se avería aquí, está completamente solo, aislado de la ayuda. Pero esa es solo una de las razones por las que los capitanes evitan estos tramos de agua. En algunas zonas, el peligro no se debe solo a la distancia. Uno de los mayores problemas es el viento. Por sí solo, el viento puede suponer un obstáculo importante para los barcos. Después de todo, los barcos no están hechos para ser especialmente aerodinámicos cuando se trata de atravesar el agua. Y aunque las velas de los barcos quedaron obsoletas con el desarrollo de las máquinas de vapor y más tarde de las eléctricas, el viento aún puede amortiguar las velas de un barco que intenta ir contra él. Existe incluso una fórmula precisa para determinar el área de barlovento de un barco, o qué parte del barco está siendo empujada por el viento en un momento dado. El área de barlovento en los costados del barco es mucho mayor que en la parte delantera y trasera. Después de todo, se sabe que los barcos son extremadamente largos y relativamente delgados. Pero yendo un poco más lejos, los cruceros suelen tener un área de resistencia al viento mayor que los petroleros o los portacontenedores. Esto se debe a su infraestructura general más alta y ancha. Esto también minimiza el desplazamiento del agua, lo que reduce la profundidad del barco en el agua. Además, un mayor desplazamiento del agua significa que el buque adquiere más inercia en su desplazamiento, lo que amplifica las ventajas de los buques de carga frente a los de pasajeros en aguas abiertas. En cuanto a cómo se traduce esto en los viajes oceánicos, lo mejor es mirar los mapas de vientos que cubren el océano. Normalmente, los buques viajan con el viento o directamente contra él. De lo contrario, pasarán por las zonas que experimentan menos velocidad del viento y la presión que lo acompaña. La velocidad media de los vientos alisios en el océano es de unas 15 millas por hora. Y como no hay superficie que permita la acumulación de nubes, el Pacífico suele carecer de una cobertura nubosa significativa y de los consiguientes cambios de presión para hacer viento. Sin embargo, el Pacífico experimenta tifones estacionales que pueden alcanzar velocidades de viento de entre 75 y 100 millas por hora. Si se superpone el mapa de navegación con el mapa de vientos, normalmente se puede saber dónde se están gestando tormentas en la zona por la ausencia exacta de barcos. El problema indirecto que se deriva en parte del viento, pero también de las corrientes oceánicas. En su conjunto son las olas. Las olas causadas por el viento se denominan, de forma poco original, olas de viento. Y hay toda una ciencia dedicada a determinar exactamente cómo el viento puede crearlas. Para simplificar las cosas, si el viento presiona sobre la superficie del océano de manera uniforme, es decir, si no cambia de dirección a una distancia suficiente, desplazará suficiente agua como para que una ola adquiera velocidad e inercia. Sin embargo, como detectar con precisión las velocidades exactas del viento en una zona enorme de océano abierto es poco práctico, hay toda una gama de olas que se consideran las más probables. Para cualquier velocidad y dirección generales del viento, consideremos que la velocidad del viento aumenta a partir del alisio estándar y llega hasta las 33 millas por hora. Según las estadísticas, un viento de esa velocidad en un tramo de unas 340 millas puede generar olas muy variadas con las que tienen que lidiar los barcos. En este caso, la altura media de las olas es de 4 metros, pero el 10% de todas las olas que se encuentren superarán los 4 metros. Y hay un 5% de posibilidades de que una de cada 200 olas supere los 35 pies de altura.
Por supuesto, la altura media de un carguero por encima de la línea de flotación es de unos 115 pies, por lo que es muy poco probable que una ola impacte contra un carguero de tamaño decente. Sin embargo, toda esa energía cinética creada por la ola tiene que ir a algún sitio, y ese sitio es el casco del barco. Además, si el viento y las olas van en contra de las corrientes de agua existentes, las olas se amplifican, dando lugar a la llamada altura significativa de ola, o SWH. Tales amplificaciones pueden causar olas rebeldes, que se ha informado que crecen más de 100 pies de altura y causar daños significativos a un buque. Los informes sobre SWH y olas rebeldes son escasos y más frecuentes en el Atlántico que en el Pacífico. Pero los mapas en tiempo real de las velocidades del viento, las corrientes oceánicas y las rutas de tráfico son importantes para señalar si existe un mayor riesgo de formaciones de SWH y las olas rebeldes resultantes. Entre las regiones estudiadas, hay una especialmente peligrosa para los buques. Se llama Pacífico Norte o Hawaiian Ha. Se trata de un anticiclón semipermanente que dispersa las corrientes de aire hacia el exterior, creando zonas de mayor velocidad del viento. Por eso hay una zona al noreste de Hawái que ve relativamente poco tráfico de barcos, a pesar de ser técnicamente más corta que acercarse a la costa de Alaska. Además de ser semipermanente, el anticiclón se desplaza ligeramente con la estación, creando rutas de navegación siempre cambiantes a través de la zona para minimizar el riesgo de que los barcos se encuentren con fuertes vientos y olas. Peor aún, el viento y las olas sobre el océano parecen ir despacio, acelerándose lentamente. Las olas más altas han crecido casi un pie en el transcurso de los últimos 30 años, la causa más probable, el calentamiento global. Como eso no lo hemos resuelto, lo más probable es que solo vaya a peor. Pero aún no es insuperable. Pero si los barcos ya tienen una altura considerable para resistir las olas, ¿por qué hay tanto miedo por ellos en primer lugar? Porque los cargueros modernos transportan casi todo en contenedores, y estos son mucho más susceptibles de ser zarandeados e incluso arrojados fuera del barco. Solo durante la temporada de invierno de 2021, se informó de la pérdida en el mar de un total de 3.000 contenedores marítimos. Si bien un número menor se perdió a causa de explosiones, posiblemente debidas a una carga mal asegurada, la mayoría simplemente cayeron en el propio océano, normalmente para no volver a ser vistos nunca más. No se trata de un número especialmente significativo en comparación con lo que la industria naviera maneja con regularidad. Pero las pérdidas potenciales para algunas empresas pueden ser ridículas. Otra cuestión. El Pacífico es enorme. Cubre por sí solo más del 30% de la superficie del planeta y su cuenca es mayor que la de todos los continentes juntos. Sencillamente, hay tantas opciones entre las que elegir a la hora de diseñar una ruta marítima que los buques probablemente podrían mantener cientos de millas de distancia entre ellos en cualquier momento. Pero esa distancia tiene un coste. Que sea posible poner cientos o incluso miles de millas entre el barco y el asentamiento humano más cercano, o incluso un trozo de costa, no significa que sea práctico. Consideremos como ejemplo sencillo el punto Nemo, que se encuentra en la parte sur del Océano Pacífico. Está aproximadamente a 1.600 millas de cualquier tierra, y los puntos más cercanos a él son dos pequeñas islas en el Pacífico y la Antártida. Si un barco queda varado allí y los barcos cercanos no tienen medios para prestarle ayuda, la ayuda desde la costa va a estar extremadamente lejos. La parte norte del Pacífico es una situación ligeramente mejor. Al fin y al cabo, está delimitada por una buena parte del territorio continental de Estados Unidos, Alaska, Canadá, Hawái y Rusia. Si algo le ocurre a un barco en mar abierto, la ayuda llega mucho más rápido. Pero esa es precisamente la razón por la que la mayoría de las compañías navieras dicen que hay que ceñirse a las rutas marítimas bien utilizadas, que suelen estar relativamente cerca de las principales islas y puertos de embarque. Como el Pacífico es vasto y ya está bien protegido geopolíticamente, no hay mucho peligro en que los barcos permanezcan relativamente cerca unos de otros. Decimos relativamente, pero los mapas que se ven en los sitios web son muy engañosos. Lo que pueden parecer trayectorias superpuestas son, en realidad, barcos que se encuentran a kilómetros de distancia unos de otros.
Los avanzados sistemas de comunicación que llevan a bordo les permiten corregir fácilmente el rumbo antes de divisar un barco en el horizonte. Si bien es cierto que se han producido choques entre buques, como la colisión entre barcos chinos y filipinos a finales de agosto de 2024, estos suelen ser el resultado de conflictos geopolíticos e implican a buques pesqueros o patrulleros más pequeños. La razón más importante por la que DOMAPS ya es el tipo de mapa más utilizado en el mundo se llama proyector de Mercator. No es más que una de las diversas formas de representar una esfera en una superficie 2D, en este caso un rectángulo. Una de las principales ventajas de utilizar el Mercator sobre cualquier otro tipo de proyección es precisamente para la navegación. Con la proyección Mercator, los objetos y distancias más alejados del ecuador se distorsionan cada vez más. Esto puede causar discrepancias significativas entre los tamaños de las masas continentales, por ejemplo representando Groenlandia con el mismo tamaño que África. Sin embargo, lo que no cambia es la dirección que deben tomar los barcos cuando utilizan la navegación tradicional con brújula. Con una brújula, un barco puede elegir un rumbo único para describir su destino y, siempre que no se desvíe de su rumbo, acabará llegando a él. Para distancias pequeñas, la diferencia entre las longitudes en línea recta y con brújula Mercator es insignificante. En el caso de las rutas que cruzan el Pacífico, puede dar lugar a desviaciones de cientos o incluso miles de millas. Esto crea dos efectos polarizadores en la navegación oceánica. En primer lugar, la línea recta entre dos puntos tan distantes a través del Pacífico puede no ser la distancia más corta que los buques tienen que recorrer. Los cargueros que pueden permitirse hacer correcciones ocasionales de rumbo pueden ceñirse a la ruta más corta real, que para dos puntos en la misma latitud se curvaría hacia arriba por encima del ecuador y hacia abajo por debajo de él. Por otra parte, utilizar la ruta recta del mapa puede facilitar relativamente el viaje, sobre todo cuando hay que hacer frente a los peligros adicionales de ser azotado por el viento y las olas. En realidad, las rutas marítimas actuales se sitúan en algún punto intermedio, aprovechando la ventaja de la proyección Mercator para simplificar la navegación al tiempo que se intenta minimizar la distancia y el tiempo de viaje resultante. Al menos, los barcos que solo pasan de un lado al otro del Pacífico no tienen que lidiar con el lío que es el estrecho de Malaca. En última instancia, la longitud de la ruta que sigue un barco se ve afectada por factores tanto naturales como económicos. Si una ruta marítima tiene vientos favorables y no se desvía mucho de la ruta más corta, puede ser una combinación perfecta. Al fin y al cabo, es una relación de toma y daca entre cuánto combustible necesita quemar un barco para llegar a su destino y cuánto durará el viaje. Esto puede llevar a situaciones interesantes en las que la ruta más corta sería más peligrosa o iría contra el viento para ralentizar el barco. Al mismo tiempo, una ruta más larga puede minimizar el riesgo de olas más grandes y daños tanto para el barco como para su preciada carga o pasajeros. Esperamos que haya aprendido un poco sobre las complejidades del transporte marítimo a través del océano. ¿Qué tema le gustaría que tratáramos a continuación? Déjenos su opinión en la sección de comentarios. Y como siempre, gracias por vernos.